Estamos en línea con David Velázquez Seifergel, mi querido Víctor. Sí, Hola señor. David, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes también para Hola, la David. audiencia de ABC Cardinal. ¿Cómo ¿Cómo están estás, David? ustedes? Bien, bien. Bien, bien, gracias por atendernos, David. Por favor, Diego, un gusto. Eh, este desafío que tenemos hoy en el ámbito educativo todos no es inaudito, digamos. Paraguay muchas veces tuvo que dar clases o tuvo escuela en situaciones delicadas, se puede decir, David. Sí, Diego, sí, así mismo. De hecho, ocurre frecuentemente con las inundaciones, que las escuelas que están situadas en zonas inundables suspenden sus actividades por cierto tiempo. Lo que es inédito es la duración que tiene esta medida y a lo que obliga esta medida en términos de recuperar el año escolar o de mantener contenidos o cambiar contenidos, renovar la planificación, que es algo para lo cual el currículum en general y la estructura del sistema educativo no están preparados para una situación de esta larga de esta duración y de esta profundidad, ¿verdad? Pero el cierre de escuelas es una de las medidas más habituales en caso de epidemias y de pandemias. Es una medida, se llama una medida no farmacéutica, porque no implica expedir remedios, es una medida no farmacéutica de control de la expansión de un virus, de una epidemia, de una enfermedad, de una plaga, ¿verdad? Y ocurrió varias veces, ocurrió a propósito de las inundaciones, ocurrió a veces en situación de plagas agrícolas, por ejemplo, que afectaban a escuelas rurales. Eran muy famosas las plagas de langosta, por ejemplo, que obligaban a cerrar escuelas porque las langostas venían en aluvión y no solamente atacaban los cultivos, sino también atacaban los locales escolares. También pasó esto en la pandemia de 1918, cuando impactó en Paraguay. Ahí no hubo cierre de escuelas, pero se obligó a adelantar el calendario escolar y a concluir antes el año escolar, porque la pandemia aquí llegó a fines de 1918. Hubo cierre de escuelas con la epidemia de fiebre amarilla de Pedro Juan Caballero en 1937 en la región de la Mambay. También a propósito de la epidemia de polio del año 1954 hubo cierre temporal de escuelas. En Argentina inclusive fue mucho más grave. Entonces hay antecedentes, pero no digamos de esta extensión del cierre de escuelas, de esta extensión temporal, ¿verdad? De esta duración. Pero si hay antecedentes, lo que no hay, Diego y Víctor y audiencia, es registros históricos de qué es lo que se hizo en cada caso. Entonces los historiadores ahora de manera muy paciente estamos tratando de reconstruir estos procesos para ver si hay algunos aprendizajes que podamos capitalizar de las experiencias anteriores. Claro, porque si uno piensa el escenario de las dos guerras grandes, por así decirlo, en la guerra del Chaco estaba muy poco poblado. Me imagino que no habrá afectado gran cosa in situ, digamos, a la escuela. Y la otra guerra fue una devastación total, no habrá habido nada, uno supone, David. Sí, en la guerra de la Triple Alianza, cuando se decretó la movilización general de los varones en 1866, ahí fue ya cuando se ordenó el final de la educación obligatoria, y lo que sobrevivió fueron programas, vamos a llamarlo en términos contemporáneos, programas de doctrina cristiana que enseñaban los que no podían participar de la guerra, generalmente personas ancianas, aquellos que ya tenían alguna lesión previa que les impedía combatir. Y en la guerra del Chaco el contexto es un poco diferente, en el sentido de que los colegios, muchos colegios y escuelas funcionaron como hospitales de guerra. Entonces no funcionaron como escuelas, prestaron un servicio de sanidad, y cuando terminó en la guerra, o incluso antes, algunos colegios y escuelas levantaron ese carácter de puestos de salud y volvieron a las clases. En la primaria, sin embargo, como no todo el país era un frente de combate, las clases siguieron, por ejemplo, en la campaña, pero el turno escolar estaba dividido en dos. Un turno para aprender, estudiar, etcétera, y otro turno para la huerta escolar, la fabricación de ponchos, la fabricación de abrigos, la fabricación de uniformes, el envío de alimentos al frente de combate. Eso pasó, digamos, en relación con la escuela. También se notó un resentimiento de la matrícula, cayó de la matrícula escolar, particularmente en el ciclo 33-34, porque muchos niños, o sea, muchos alumnos de la escuela primaria tenían más edad que la requerida, tenían 15 y 16 años, y fueron llevados muchos de ellos al frente. Entonces, eso, por ejemplo, se refleja perfectamente bien en la caída de la matrícula. Claro.
Ahora, David... Pero en general, digamos, siguió la actividad. Siguió la actividad. ¿Cree factible salvar de algún modo el año lectivo 2020 con este sistema hoy día? ¿O hay que parar definitivamente la pelota, crees? Yo creo que la pelota no tiene que parar, en el sentido de que el proceso educativo tiene que continuar. Lo que no puede hacer es continuar con la planificación que ya se estableció. Seguramente habrá que reformular los contenidos, por una parte, y ver cuáles son los contenidos prioritarios para lo que resta del año. Habría que estar inclusive preparados para un escenario donde otra vez de manera repentina se pueda levantar la cuarentena. Habrá que esperar qué dicen las autoridades de salud, pero habría que prepararse para 3 o 4 escenarios, que creo que es lo que no se hizo en esta ocasión. Cuando nosotros tenemos el registro de emergencia sanitaria en el mes de marzo, pero ya en enero hubo una alerta sanitaria. El 20 de enero el Ministerio de Salud ya tenía un plan para combatir las enfermedades respiratorias. Eso, por ejemplo, no encontramos en el Ministerio de Educación, que se haya preparado para esta eventualidad. Entonces ahora todo se está haciendo sobre la marcha. Por otro lado, hay que considerar que en la escuela o fuera de ella, las condiciones socioeconómicas van a impactar duramente sobre la población en edad escolar. Si muchas familias se ven golpeadas por la pobreza, posiblemente van a optar por retirar a sus hijos de la escuela y ponerlos a trabajar. Podría ocurrir una caída de la matrícula del sector privado y una presión sobre el sector público para absorber esta nueva masa de estudiantes. Esa es otra posibilidad también. Podríamos ver rebrote de trabajo infantil, podríamos ver rebrote de la explotación infantil. Hay una posición basada en la evidencia de investigaciones disponibles hasta hoy de que cuanto más tarda un niño en volver a la escuela, más propenso es a que finalmente quede excluido del sistema educativo. Entonces, David, hay que tomar también medidas sociales de complemento y de fortalecimiento a la familia para que terminada la cuarentena eso ocurra, o sea, que no ocurra eso. Y por otro lado, tiene que haber una articulación entre salud y educación, porque si el coronavirus llegó para quedarse, no vamos a poder estar todos los años con esta dinámica. En algún punto el sistema de salud tiene que ir a controlar las escuelas, supervisar las escuelas, acompañar a los niños y a los docentes para que no se enfermen, y si se llegaran a enfermar en algún punto del año, que el sistema de salud pueda reaccionar rápido. O sea, habría que volver a desempolvar este concepto de la educación en riesgo, en contextos de riesgo, y trabajar también sobre eso. O sea, si se va a volver, y se va a tener que volver en algún momento, no se puede volver en estas mismas condiciones. Tiene que cambiar también la planificación de las relaciones entre salud y educación.